Ahora sí. Entonces, vamos a hablar principalmente de la función que cumple cada uno. Ya, con respecto a los testículos, ustedes saben, bueno, obviamente son dos, ¿cierto? En ambos se produce valga la redundancia, esta producción de espermatozoides, ¿cierto? Eh, ¿Qué es lo que pasa acá? Solamente se producen los espermatozoides, de cierta forma son como espermatozoides jóvenes o inmaduros, ¿ya? Porque después en la parte del epidídimo, fíjense que el epidídimo es como esto que cubre los testículos, ¿sí? Que es como una manito, como la, digamos, como yo les decía a los chiquillos que es como la mano que cubre, ¿ya? El epidídimo, la importancia de él es que acá, ¿cierto? Es donde van a madurar estos espermatozoides, ¿ya? Porque tenemos que decir que cuando se producieron acá los testículos, no están maduros, están recién creados, ¿cierto? Y obviamente están inmaduros, ¿ya? Y con respecto, claro, al epidídimo, acá es donde empiezan a madurar, porque al estar inmaduro, obviamente no van a fecundar ningún óvulo y principalmente no van a tener movimiento. Es como que fueran espermatozoides bebés, digámoslo de cierta forma, ¿ya? Cuando pasan al epidídimo, ascienden, ¿cierto? Desde los testículos al epidídimo, se instalan acá y quedan un tiempo ahí para empezar a madurar, ¿ya? En este caso, esto que está acá es como un saquito que lo cubre, ¿cierto? Y que obviamente posee varios metros, ¿sí? No es tan chiquitito como se ve, porque de hecho es como bastante enrollado. Uno lo ve así ¿Posee como, metros? sí, metros. Sí, ¿Qué? es como el tema del intestino, que está tan compacto que se ve pequeño, pero si uno lo estira, no es así. Porque, por ejemplo, aquí uno ve como que es medio rugoso, ¿cierto? La realidad es que es un tubo que está, digamos así, enrollado, enrolladísimo, enrolladísimo, que eso da la apariencia que se ve de cierta forma así como medio rugoso ¿Y, por fuera. y usted sabe cuánto tiene, cuántos metros exactamente o no? Exactamente, no lo sé, pero les puedo decir la próxima clase, si no se me olvida. ¿Ya? Pero me parece que una vez leí que era un metro y medio, algo así, ¿ya? Pero siempre va a variar, de hecho, puede ser un poquito menos, pero por eso se dicen metros, hartos metros de longitud, porque uno y medio, no sé si hay algunos que sean de dos, pero tienen que pensar que son largos y que pasa lo mismo que ocurre con el, ¿cómo se llama? Con el, ay, se me fue la idea, con Centino. el, eso, gracias. Gracias, gracias. Con el intestino, ¿ya? Que está enrollado. Porque si uno ve imágenes del sistema digestivo, el intestino se ve como que fuera pequeñito. Sobre el delgado, porque el grueso es más cortito, pero el delgado mide aproximadamente 3 metros, chiquillos. El intestino delgado es bastante largo, ¿ya? Entonces también ocurre lo mismo acá. Es un tubo, ¿cierto? Y que a través de él después va ascendiendo este espermatozoide ya en una etapa madura, ¿sí? Luego tenemos el escroto, que de cierta forma es, digámoslo así, es como el cuero que cubre el testículo, ¿ya? Es un saco o una bolsa de piel que los protege, ¿cierto? Es importante que el escroto siempre mantenga una temperatura inferior en la parte genital, ¿cierto? A la del cuerpo, porque por ejemplo, la temperatura del cuerpo es más o menos 36, 37 grados Celsius, ¿ya? Esa es la temperatura corporal normal del cuerpo humano, ¿ya? Y obviamente este escroto tiene que tener una temperatura inferior, 2 o 3 grados menos, porque si no puede producir algún daño. De hecho, eh, hay casos, chiquillos, de que personas cuando tienen fiebre, ¿sí? Se dice que un hombre no puede tener una fiebre muy alta porque obviamente eso puede producirle algún tipo de infertilidad, ¿ya? Y eso se debe principalmente a la alza de temperatura en la zona genital, ¿sí? Eso puede dañar, ¿cierto?, la producción de espermatozoides en los testículos o puede dañar, ¿cierto?, la maduración de estos espermatozoides en el epidídimo, ¿ya? ¿Qué es esto? Fíjense, aquí se ve como que se ve más enrollado el epidídimo, se ve como más notorio, ¿ya? Esa es la finalidad del escroto. Luego tenemos los conductos deferentes, que son, voy a volver a la imagen número 1, ¿ya?
Acá, fíjense, los conductos deferentes son estos, ¿sí? Que se conecta con el epidídimo, sube, asciende, y después estos conductos deferentes se van a conectar con la vesícula seminal. Ah, por eso yo vi que decían que cuando un hombre se acerca al... Sí, exactamente, Víctor. Sí, por eso el escroto tiene que estar a una temperatura inferior a la del cuerpo, porque no puede tener mucha calor, ¿sí? No se puede porque eso puede producir, como les digo, algún problema en la producción de espermatozoides o algún problema, ¿cierto?, en la maduración de los mismos espermatozoides, ¿ya? Entonces es muy compleja esta situación, ¿ya? De hecho, ya 38 grados Celsius hacia arriba para el hombre es sumamente dañino, ¿ya? He visto casos, de hecho un astronauta se acerca mucho a una estrella y se queda, sí, exactamente, por eso es complicado, ¿ya? Como les decía, los conductos deferentes son esos conductos que son como casi parecidos a las trompas de falopio de la mujer, pero en este caso se llaman conductos deferentes, que obviamente son unos tubitos musculares, porque son musculares, porque se van adaptando, no son, digamos, fijos y estables. ¿Y qué es lo que hace? Obviamente transporta estos espermatozoides ya maduros desde el epidídimo, que era esto que estaba acá, ¿cierto?, hacia la uretra, ¿ya? Hacia la uretra, y bueno, de hecho, ahí, de hecho, podemos decir que este es como el recorrido final, pero antes de llegar a la uretra, ¿cierto? Estos espermatozoides tienen que pasar por otros órganos, porque recién están solitos los espermatozoides, tienen que pasar por otro lado para, ¿cierto?, poder encontrar el medio para poder movilizarse, ya que en este caso es el líquido seminal. Y aquí está, las vesículas seminales, ay, lo cambié, perdón. Las vesículas seminales son estas, y que me voy a volver a la primera imagen, porque se ve mucho más claro que son estas, como pareciera ser que son puras pelotitas juntas, ¿ya? Esas son las vesículas seminales, ¿sí? Espérenme que voy a leer el chat. ¿A dónde van esos, a ver, a qué se refiere con esa pregunta? ¿A dónde van esos conductos deferentes? ¿En qué parte de tu cuerpo están ubicados, dices tú, Jorge, o hacia dónde se conectan? ¿Puedes activar tu micrófono? En la primera imagen, ya ven, volvamos. Ahí está. Fíjate que está conectado con el epidídimo y se conecta con las vesículas seminales. ¿Ya? Fíjate, mira. Ese es el conducto que hace. Y se mezcla, o sea, no se mezcla, sino que se junta o se une con las vesículas seminales. ¿Ya? Entonces, les decía que estas vesículas seminales son súper importantes también, ¿ya? Porque dentro de ellas se empieza, como lo dice la misma palabra, seminales, dentro de ellas se comienza a crear este líquido o este semen que va a ser al final. Bueno, el semen de hecho es principalmente este líquido acuoso más el espermatozoide, ¿ya? Pero podemos hablar de líquido seminal en una primera instancia. Ya, De hecho, profe, creo que el semen no es lo mismo que espermatozoide. no, 0%, porque el semen contiene espermatozoides. El espermatozoide es el, a ver, lo voy a dibujar, el espermatozoide es esto, espérenme. Así, es el espermatozoide, es como no sé qué tiene forma, de decir el El semen pescado. como que protege al espermatozoide. Claro, y le brinda el medio para poder movilizarse, porque si el espermatozoide estuviera solo, probablemente no podría llegar, ¿cierto?, a ningún lado, ¿sí? Porque de hecho el líquido seminal y al final el semen en sí, ¿cierto?, es el medio que ayuda, ¿cierto?, a que el espermatozoide no solo se movilice, sino que pueda sobrevivir, ¿ya? Dígame, Jorge. No, tía, miren, lo que le quería decir es que en la primera imagen ¿Ya? hay uno de estos, ¿cómo se llaman estos? De estos conductos deferentes ¿Sí? Voy al tiro a la primera hacia imagen. arriba. Ah, ya, esos conductos que están conectados hacia arriba están conectados, ¿qué dice? Están conectados con la vejiga, ya es otra cosa, ¿sí? Que eso tiene que ver con el sistema excretor, ¿sí? Espérenme, ¿qué hice? Ya, aquí estábamos.
Ya, entonces yo les decía que estas vesículas seminales, que son estos como pelotitas, ¿cierto? Son las que producen este líquido seminal y que es súper importante para el espermatozoide. Como bien decía Víctor, el semen no es lo mismo que espermatozoide, porque semen es el líquido más los espermatozoides, ¿ya? Y fíjense que no se forma al 100% acá inclusive. Ya, aquí se empieza a formar, pero se forma, como les puse acá, en gran medida y en gran volumen, el 60% del volumen total del semen, digamos, ¿ya? Porque luego tenemos la próstata, que inclusive sigue entregando, este otro órgano que sigue entregando, ¿cierto? Que este que está aquí, vamos a la primera imagen, que sigue entregando líquidos, fíjense, porque estaba acá, ¿cierto? Después pasa hacia acá y actúa la próstata, ¿cierto? Y ese sigue entregando líquidos y minerales para que este semen pueda ayudar a que los espermatozoides que lo contienen, ¿cierto?, puedan subsistir, ¿sí? Porque recuerden que cuando el espermatozoide ingresa por la cavidad vaginal, ¿cierto?, para poder encontrarse en el útero y después obviamente encontrarse con el óvulo, recuerden que las paredes vaginales de la mujer tienen distintas temperaturas y pH, lo que puede afectar directamente la composición del espermatozoide, es decir, puede matarlo, ya, de cierta forma, si lo llevamos a palabras más simples. Profe, mi idea o el espermatozoide parece un renacuajo. Sí, sí, de hecho sí, parece un renacuajo, ¿ya? Y finalmente tenemos la uretra, que es lo que yo les mencionaba, este conducto, ¿cierto? Que es, por eso se llama conducto terminal, porque es principalmente el que ayuda a expulsar, ¿cierto? Este semen, y bueno, también saben que no solamente ayuda a expulsar el semen, sino que también por ahí se libera la orina, ¿ya? Esa cumple doble función la uretra, ¿ya? Tenemos también los conductos eyaculadores, ¿cierto? Que en este caso sirven solamente como una especie, voy a volver al principio, sirven solamente como una especie de conducto, no cumplen ninguna otra función, solamente unir, ¿cierto? Ay, ¿qué hice? Solamente unir, ¿ya? Lo que es en este caso la próstata con la uretra, ¿ya? Fíjense que esto pareciera que no está unido, pero sí está unido porque obviamente esta parte es como la parte exterior, ¿cierto? Del sistema reproductor y esto por dentro está unido, ¿ya? Entonces, en este caso, el conducto eyaculador obviamente va a conducir, ¿cierto? Y unir. Estos sí que son pequeñitos, miden más o menos 2 centímetros de largo, ¿ya? Más o menos son así, ¿sí? Y finalmente tenemos este órgano que es el pene, ¿cierto? Que en este caso tiene distintas venas y arterias, ¿sí? Y obviamente es el órgano principal, digamos, del sistema reproductor masculino, porque si él no existiera, lo más probable es que no pudiese existir, ¿cierto? La expulsión de este espermatozoide dentro del semen, ¿cierto? Entonces, por eso se dice que es uno de los órganos principales, ¿ya? Por eso es importante, ¿sí? Y como yo ya le había mencionado, aquí está, fíjense esta imagen, ¿ha visto las carreras que son? Exactamente, sí, Javier, exactamente. De hecho, lo que nos ocurre a nosotros, de hecho nuestra primera imagen es esta, cuando éramos chicos, ya existe como una carrera de hecho de espermatozoides. Yo le he dicho a sus compañeros en clases que los espermatozoides cuando es expulsado, ¿cierto?, desde el cuerpo del hombre, desde el sistema reproductor masculino, no es que salga un espermatozoide, salen millones y es, como dice su compañero el Javier, es una carrera, la carrera del espermatozoide. De hecho, para la Profe, próxima clase voy a buscar un video de eso. Dígame. de hecho, ahora que lo pienso, si uno no hubiese nacido, pudo haber nacido fácilmente un ingeniero súper, hiper, mega bueno. No, somos únicos Pero en nací nuestra yo. especie. No, usted, pero salió inteligente, así que no se preocupe. Somos únicos en nuestra especie, todos, ¿ya? Entonces, claro, esto es como el principio de nuestra vida, el inicio de nuestra vida, cuando se une el espermatozoide con el óvulo. Pero más adelante les voy a mostrar cuando veamos la fecundación, ¿cierto? Que no es que el espermatozoide llegó y entró nomás, sino que él tiene que pasar a nuestro primer Battle Royale.
claro. No es que el espermatozoide llegó y entró y listo, ganó. No, de hecho el espermatozoide, chiquillos, tiene que ingresar traspasar distintas De hecho, barreras. entran varios, Y de hecho, entran como 10 20. exactamente, muy bien. Y a eso iba, porque como les digo, Y existen cuando más entran barreras. 3, nace tres al mismo tiempo. No, y de repente entran varios, pero hay algunos que no alcanzan a llegar al núcleo del óvulo, porque tienen que llegar al núcleo del óvulo para fecundarlo. No Se es muere que en el camino. exactamente, por ejemplo, este que está aquí no está fecundando, está empezando el camino a la fecundación. No es que ya está fecundado, ¿sí? Tiene que, claro, tiene como que escarbar, traspasar otras paredes que vamos a verla en la próxima clase de la fecundación, ¿ya? Entonces, como les digo, no es un proceso sencillo tampoco, ¿ya? Pero este proceso tampoco dura harto tiempo, sino que de hecho dura entre 5 y 6 horas que el espermatozoide una vez ingresado, ¿cierto? Una vez dentro del útero desde que hizo contacto inclusive con el óvulo, ingresa. De hecho, como bien decía Víctor, cuando ingresan más de un espermatozoide y más de esos 3 espermatozoides, pongámosle, llegaron al núcleo, se provoca lo que son los mellizos o trillizos en este caso. Se me había ¿Ya? olvidado ese nombre. Trillizos. Y cuando son gemelos, igual idénticos, es porque uno solo fecundó, pero ese óvulo que era uno solo, Uno se dividió. exactamente. ¿Ya? Y de hecho eso lo vamos a ver igual así como dato extra la próxima clase, lo de los gemelos y los mellizos, porque son fenómenos bastante interesantes. Inclusive, el otro día estuve viendo un documental de 2 gemelos que no eran iguales. ¿Quién se puede explicar eso? Difícil, porque es una misma célula que se dividió en 2 y son gemelos, pero son completamente distintos. Y se supone, y científicamente y genéticamente, los gemelos son iguales porque son la misma célula que se divide en 2. Es una célula madre que se dividió en 2 iguales. Entonces tienen que ser iguales. Entonces, y esto ahí se explicaba más o menos por qué había ocurrido esto, que 2 gemelos no fueran iguales. Y eso es un caso súper interesante. No, 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 aquí era de la piel, uno era moreno y el otro era blanco y uno tenía los ojos azules y el otro tenía los ojos café. ¿Cuánta posibilidad hay que nazcan pegados? Hay pocas posibilidades, Anto, y Y eso ese va a término depender. se le dice siameses. Exactamente, siameses. Hay pocas Porque eso de posibilidades. hecho se descubrió en Siam, por eso se le dice siameses. Exactamente, muy bien. Sí, ¿por qué digo que hay pocas posibilidades? Porque el siamés y bueno, todas las alteraciones que existen, por ejemplo, la gente cuando sale sin un bracito, sin una pierna, son mutaciones genéticas. Y para haber mutación genética tiene que haber un cambio en algún par de cromosomas. Nosotros tenemos, a ver, si no me equivoco, son 36 cromosomas, pares de cromosomas. Tiene que haber un cambio. Por ejemplo, el síndrome de Down se da específicamente en un cromosoma, no me recuerdo cuál era, chiquillo, no sé si era entre el 8 y el 10, no me acuerdo cuál era específicamente, pero hay uno. Supongamos que ese cromosoma siempre estuvo... Profe, Dígame. tengo un amigo que en vez de 9 meses nació a los 6 y no ve por un ojo. Eso, es que eso también es problema, porque por algo nosotros tenemos que nacer a los 9 meses, porque a los 9 meses se supone que todos nuestros órganos, todas nuestras capacidades cerebrales, todo, chiquillos, está maduro, está listo para poder ponerse en función y cuando, por eso los que son prematuros siempre tienen alguna enfermedad, Profe, chiquillos, siempre. Dígame. y hay gente que ocurra todo bien, o sea, que nazca en el tiempo adecuado y todo, pero igual salga con problemas. También, Que y eso, pase todo bien, pero igual salga con problemas. sí, también, y eso se debe principalmente a la genética, ya a la genética del padre o de la madre, por ejemplo, la transmisión de enfermedades como por ejemplo el cáncer. Bueno, el cáncer de repente se activa, de hecho, también una vez leí que todos tenemos cáncer y que en algún momento, si nosotros vivimos, de hecho, esta era una teoría que decía que el cáncer se activa cuando el ser humano pasa experiencias fuertes, así como grandes penas o grandes tristezas. Yo no sé si eso es 100% correcto, pero bueno, en el caso de las enfermedades genéticas, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto el enanismo,
hay otras enfermedades, las voy a mostrar igual porque son súper interesantes, chiquillos. Se me vienen a la cabeza el molde, pero no me acuerdo de los nombres, que de hecho, yo no sé si ustedes ven un programa que se llama Home and Health, algo así, no sé, en realidad. Bueno, hay distintos, el gigantismo también es una enfermedad así, exactamente la que tiene Miguelito, y hay varias enfermedades, chiquillos, de la piel. Por ejemplo, hay una enfermedad que obviamente produce enanismo, pero produce problemas en la columna, te produce escoliosis digo, perdón. El Alzheimer, eso quiso decir, ¿cierto? Alzheimer. El Alzheimer también es una enfermedad, chiquillos, genética. El Alzheimer, ¿cuál otra más? Bueno, etcétera, hay varias, un montón, y ahí las podemos hablar la próxima semana. ¿Ya, chiquillos? Entonces, bueno, la otra semana vamos a empezar a ver lo que es fecundación. Gracias a Dios alcanzamos a ver bien este tema de sistema reproductor, por eso estaba tranquila, porque no es tanto. Ya es más que nada que ustedes conozcan cómo es el recorrido de cómo se crea principalmente este espermatozoide, ¿cierto? Desde que está en la producción de los testículos hasta que es expulsado, ¿ya? Chiquillos, a ver, espérenme. ¿Existe alguna duda? Discúlpame, Jorge, es que me pasé un montón en la hora, pero era para tratar de remediar un poquito en el retraso, ¿ya? ¿Existe alguna duda de lo que vimos hoy? Consulta. No, yo no tengo ninguna. Ya, súper. Jorge, dime, igual alcanzamos. Jorge, Alzheimer es una enfermedad que hace que pierda la memoria. el Alzheimer, sí, esa también es genética, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren, podemos hablar también de varias enfermedades genéticas que se pueden transmitir, ¿ya? De generación en generación. Puede que, no sé, mi papá o mi abuelo tenía enanismo y puede que él no me lo transmita a mí, sino siempre porque los dos padres, de hecho hay casos, chiquillos, la genética es un mundo maravilloso, con eso les digo todo, es un mundo maravilloso que... Por las posibilidades. Exacto, hay un millón de posibilidades, y de hecho no Y en solamente algunos está la casos genética, posibilidades infinitas. y de hecho, O claro, sea, pude haber nacido con super mega poderes, pero salieron más. claro, Las lamentablemente teorías que yo más me pienso lo gustan son las mismo, que me pasa tienen lo mismo a mí. distintas posibilidades. No, y de hecho, chiquillo, no solamente está la genética, está otra cosa que se llama la epigenética, que tiene que ver en cómo el entorno, el medio, lo que te rodea, puede cambiar tu genética, y esa genética que te cambia a ti, tú la puedes cambiar a otro. Probablemente como somos nosotros, quizás nuestro tatarabuelo era totalmente distinto, y el medio lo cambió. Entonces hay un millón de variedades de eso, y ese tema es bastante interesante. Y como les digo, en algún momento lo podemos conversar, porque en los contenidos así en general en séptimo básico ya estamos casi al día, o sea, igual no nos queda tanto de clases y todo, así que eso, chiquillos, ya los dejo. Me pasé un poquito, pero creo que alcancé a remediar lo que habíamos perdido, entre comillas, digo, ya, así que eso, que estén súper bien. Recuperamos 20 minutos del retraso. Sí, a nada. Ya.